por el tiempo. Este es un proyecto que estamos elaborando en la materia gerencia de marketing y decidimos escoger su empresa debido a que Diego nos dio muy buenas referencias. La idea es que en esta primera sesión que tenemos podamos hacerle una entrevista muy normal, muy charlada, haga de cuenta que es una conversación que nos van a poder ayudar a identificar la empresa, cómo ha estado operando hasta el día de hoy, en qué áreas se podría mejorar, qué áreas está haciendo muy bien y pues entender usted cómo concibe su negocio. Básicamente le vamos a hacer unas preguntas un poco de la historia de la empresa, un poco del proceso comercial, un poco también inclinado a la estrategia de mercadeo y ya después le comentaremos qué vendría después de esto. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? Brian, ¿me escuchas? Está mutado. Ok, ahí me escuchan. Sí, sí. Aló, aló, aló. Sí, lo Que Sí, ahí lo sí, escucho. claro, escucho. no hay problema. Listo, Yo lo perfecto. escuché bien a ustedes, no hay problema. Listo, de una. Entonces vamos a empezar como con la parte que sería como un poco la historia de la parte de la empresa y ya Diego le va a hacer las primeras preguntas. Pues bueno, la historia de la empresa pues nació hace ya como 18 años, por decirlo así. Eh, ya tuve una segunda etapa con la empresa que fue hace 5 años, en pandemia, y ahí fue como la reestructuración de la misma, porque igual eso fue como le digo, como una herencia de mis papás hacia mí al día de hoy. Entonces la historia de esa empresa empezó fue básicamente por una necesidad, ¿no? De entrar a un mercado y estar en el gremio de la metalmecánica como tal. Diego, estás Aló, muteado. Hola, Brian, ¿cómo está? Habla Diego Guerrero. ¿qué más, Diego? ¿Cómo Eh, está, Dani? Bien, sí, señor, bien, bien. Tengo las preguntas Bueno, acerca de la historia y perspectiva de la empresa. Entonces ya me contestó cómo nació bueno, IBS, qué lo motivó a crear la empresa y cuánto tiempo lleva en el sector del mecanizado industrial. Ya nos contestó. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo describe IBS a alguien que no le conoce? ¿Cómo la describe? o sea, ¿cómo la describe? ¿Me ¿Cómo podría ser describe un su poquito más como empresa? amplio? Pues vea, yo cómo me vendo hacia el mercado, como una empresa que puede desarrollar proyectos hacia la parte, proyectos de ingeniería, hacia la parte de alimentos, hacia la parte donde hay una necesidad donde aplique la metalmecánica. Básicamente es eso. Por hacer eso de manera global, porque ya si uno quiere hacerla de manera ya aplicativa hacia un sector, pues es básicamente la necesidad del industrial, es la que uno llega a cumplir con respecto al rublo, ¿no? Que es básicamente lo que la metalmecánica tiene lugar en la industria. Listo, sí, señor, gracias. ¿Y cuál considera que es la fortaleza principal del negocio hoy en día? Hoy en día, que podemos manejar proyectos de manera global. ¿Cómo así global? Podemos desarrollar el proyecto, lo podemos ejecutar, podemos ir de la mano del cliente para poder eh, hacer una perspectiva global sin que el cliente tenga que aplicar en otros sectores o tenga que eh, tener otra ayuda externa con respecto al proyecto. ¿A qué voy yo? Que podemos manejar, por ejemplo, un proyecto de una llenadora, por no ir tan lejos. Entonces nosotros realizamos el diseño, que si el cliente necesita un ejemplo muy práctico, digamos 500 litros o 500 mililitros, entonces nosotros le podemos ofrecer todo el diseño, todo el paquete ya de una máquina terminada para el proceso, ya sea 100% automatizado o 100% manual. Entonces podemos abordar la línea de manera muy integral para que el cliente pues se mantenga satisfecho y no tenga que buscar unas alternativas diferentes a nosotros. O sea, todo el proceso se puede centralizar en la empresa. Listo, Brian, mil gracias. Con Nos gusto. podría
Qué pena, antes de que Andrés continúe con las preguntas, ¿nos podría explicar un poquito ese proceso de todo lo que usted maneja a cabo? Nosotros tenemos entendido que elaboran cierto tipo de piezas especializadas con algunos materiales, pero también nos está hablando un poco de los proyectos y cómo que les ayudan en la planeación. Así que si nos da de pronto un ejemplo de un cliente que hayan ayudado y cómo fue eso, sería súper valioso. Un cliente. Nosotros en una época trabajamos con una filial de Nestlé Purina y nosotros básicamente le acompañamos todo el proceso en unas presas hidráulicas. Entonces ellos nos dio unos parámetros de presión y obviamente teniendo en cuenta el producto que ellos en su momento manejaron, porque ese ya es un ejemplo viejito, pues para no incluir o inscribir empresas, para no dar datos de empresas que pues obviamente nos dan su confianza pues para no divulgar la información de ellos. Entonces en su momento se les colaboró con unas costillas que ellos manejaban para tipo exportación y eso se manejaba con unas presiones pues bastante elevadas pues para lo que ellos hacían, ¿no? Estamos hablando de 40, 60 toneladas para el producto. Inicialmente nosotros, el cliente nos abordó, como todo, nos dio sus ideas sobre el producto y nosotros materializamos con un prototipo, una prensa, los moldes y todos los diseños de todos los parámetros de diseño, pues para que eso se hiciera. En esa época trabajaba yo con mi papá y pues obviamente íbamos de la mano con el tema del diseño. Entonces en la empresa se hacían los moldes, o se hacen porque todavía está la maquinaria de eso, porque la empresa cuenta con un torno CNC, una fresa CNC, y pues obviamente ahí se hizo todo el proceso de mecanizado, de la mano también de los software de diseño, que fue en su momento SolidWorks, que es lo que manejamos hoy en día, para poder hacer esto en 3D y pues que el cliente antes del mecanizado o llevar eso al metal, pues pudiera saber qué es lo que se está ofreciendo, pues para que esa idea de negocio se llevara a cabo. Eso fue lo que se hizo antes de pandemia, de hecho. Eso es una información a Listo. grosso modo. Ok, listo. Súper claro, muchas gracias. Andrés, si quieres Un continuar. gusto. Hola Brian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Brian, ya que tocaste el tema pues, de los clientes, queremos también profundizar un poco más en ello. Queremos saber cómo llegan los clientes a IBS, digamos, si llegan, no sé, directamente y les llegan de forma directa o si en la empresa tienen algún tipo de estrategia para generar esta adquisición de los clientes. Queremos conocer un poquito de esto. En eso, ese sí es yo creo que es un dilema que tiene la empresa en este momento, porque nosotros básicamente movemos mucho el voz a voz. Y ahí el ingeniero Guerrero, Diego, pues más o menos sabe cómo se maneja el tema. Nosotros nos manejamos voz a voz. Yo en una época manejé el tema del Facebook, me manejé el tema del Facebook y entonces ahí se hacían algunas cosas de marketing, pero digamos que no se movía mucho. Entonces básicamente contamos con un grupito cerrado de clientes, obviamente también llegan otros. ¿Cómo llegamos a ellos? Básicamente el voz a voz, como casi todo negocio que, digamos, tiene una corta trayectoria, porque pues sí, llevamos 18 años, pero en mis manos como clientes propios solamente llevo 5 años, que fue desde la pandemia. Entonces básicamente ahí es a donde entran ustedes, pues para poder el marketing darle como un plus a la empresa y poder captar nuevos, ¿cómo diríamos esto? Nuevas empresas que necesiten de nuestros servicios. Ok, perfecto, súper. Ahora, digamos, continuando, ¿cómo es el perfil típico de los clientes pues, que busca tu empresa? Digamos, ¿cómo es ese cliente ideal, mejor dicho? Ese cliente ideal, ese cliente ideal, digamos, o no, yo lo pondría de la siguiente manera. ¿En qué ámbito
de la empresa lo quiere uno centralizar. ¿Por qué digo que qué ámbito? Porque es que la metalmecánica o lo que nosotros hacemos, podemos manejar producción en serie, podemos manejar diseño, podemos manejar proyectos proyectos que el cliente quiera hacer desde cero hasta llegar a automatización. Entonces, basémonos en producción. En producción, el cliente ideal es que maneje cantidad de piezas en un mes de 5.000 o 1.000, pero que sea estable con el tiempo. Que durante el año, pues, digamos que nos pueda facilitar o nosotros le facilitamos al cliente, pues, una continuidad sobre el proceso que él quiera llevar o la pieza que él quiera hacer. Sobre proyectos, pues proyectos ya es algo que es mucho más, lleva mucho más tiempo, porque es diseñar una máquina desde el principio, escoger y crear algo desde cero muchas veces y darle continuidad hasta el alcance que el cliente tenga. ¿Cómo así que el alcance? En tema monetario, porque básicamente las empresas cuando empiezan con un proyecto se amarran. Obviamente es algo que es inherente al tema del dinero. Entonces, si tienen, ejemplo, 15 millones, pues ellos quieren sacar un proyecto con 15 millones, pues y muchas veces los 15 millones solamente le alcanzan para una parte de un proyecto. Entonces, básicamente hay que mirarlo desde el punto cliente, obviamente uno también como industrial, también tiene que ponerse en los zapatos de ellos. Entonces, cliente ideal, básicamente habría que mirarlo sobre las áreas que maneja la empresa, porque si tú coges un cliente ideal y dices, no, es que yo me dedico a la fabricación es muy extensa, tú puedes hacer rodillos, puedes hacer, no sé, 5.000 rodillos, por poner un número, puedes hacer miples, puedes hacer 5.000 miples, puedes hacer una máquina, puedes demorarte con la máquina 6 meses. Entonces, depende de dónde quieren definir la empresa, a dónde se quiere llevar y qué quiere uno con el tiempo que se sostenga. Entonces, básicamente habría que mirar qué nicho o dónde podría uno descargar y hacer como una mayor proyección a lo que se quiere a futuro. Entonces, ese tema sí sería bueno como definirlo. O sea, en el marketing, hacer, no sé, yo creo que hay diferentes formas de uno poder lograr eso. Ahí sí los escucharía de ustedes. Claro que sí, Brian. Y digamos, ya que tocas, digamos, el tema de las partes o tipo de sectores, también queremos preguntarte en qué sectores o bueno, en qué industrias se concretan la mayoría de sus pedidos, para qué tipo de sectores de mercado tu empresa les vende más. En este momento, por la situación que se está manejando, en una época manejaba mucho el tema de la miplería. Yo llegaba a hacer casi 3.000 miples mensuales. Ahorita ya ese sector, digamos, lo tengo un poquito, no abandonado, pero sí me he salido de ahí. Ahorita ya manejo mucho es el rubro de la fabricación de cosas especiales, cosas que no lleguen a cualquier lado y venga, necesito hacer esto y, no, sí, todo bien, se lo hacemos. Cosas especiales con una buena calidad en terminados, que si el cliente le dice a uno, venga, ahora ya necesito que esto quede brillado, que quede eso pulido, que quede esto sanitario, se le pueda cumplir con el requerimiento del cliente. ¿Por qué nos hemos enfocado a las cosas especiales? Porque ahí hay un plus en cuanto al precio. Entonces, no es lo mismo coger y tú hacer, pongamos un precio random así, cosas de 1.000 pesos y que tú en el día saques 5.000 pesos. Y coger y tú dedicarle 8 horas a un producto y que en ese producto tú saques 10.000 pesos. Entonces, como en todo, el tiempo es lo que tú inviertes y es lo que uno le vende al cliente como tal. Y pues ese tiempo no es reembolsable para nadie. O, pues yo no conozco a la primera que diga, venga, véndame 5 días. Entonces, básicamente se hace ese tema. Se busca a donde uno tenga una buena, donde uno tenga no. Uno ofrece un servicio de unas prestaciones, de unas calidades, y uno busca al cliente que esté interesado en el costo-beneficio, en el cómo se elabora y cómo se le entrega un producto de una buena calidad. Hay mucha gente que la mano de obra nacional no le gusta. Y entonces hay uno es donde entra a decirle, venga, no,
nosotros como industria nacional le podemos dar esta calidad, le queda de esta manera, le queda una pieza bien elaborada. Entonces, yo le estoy apuntando al día de hoy a ese nicho, a esas fabricaciones, a donde la gente tenga que tener un poco más de experiencia para poder atender ese tipo de necesidades hacia el cliente como industrial. Ok, perfecto, Brian, muchas gracias. Listo, Brian. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente parte. Para darle un poquitico de contexto, va dedicado a esos procesos que hacen parte del ciclo de venta y a de cómo usted documenta muchas cosas de la parte comercial. Digamos que desde el enfoque de marketing, lo que estamos intentando apuntarle es como pulir como muchas cosas que se están haciendo, mejorar la experiencia de los clientes actuales para pues, generar procesos de recompra y también ver cómo podemos ayudarle a atraer nuevos clientes potenciales, pero pues revisando todo el proceso. Con eso dicho, me gustaría saber cuando un cliente se acerca a IBS y solicita un presupuesto, solicita que le den un precio por un proyecto, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué información incluye y por qué medios o por qué canales, qué documentos usa usted normalmente para manejar todo este proceso que le acabo de mencionar? Pues básicamente como ahorita, o sea, la empresa se maneja de dueño a dueño, por decirlo de esa manera, pues se maneja mucho por el WhatsApp. El tema del presupuesto, muchas cosas llegan sin planos. Entonces, al llegar sin planos, hacer un presupuesto y hacerle entender al cliente que necesita un plano para poder cotizar donde esté todo especificado, a veces es muy dispendioso para el cliente. Claro. Entonces, ahí se vuelve algo dispendioso tanto para el cliente como para uno, para darle un precio muy acertado. Entonces, Ujú. muchas veces, a ver, ¿cómo hacemos? Digamos que llega un cliente y me dice, venga, ahora ya necesito que me fabrique un tornillo con XX calidad y que me lo fabrique de X o Y manera. Entonces, muchas veces, cuando, digamos, uno le cotiza, ejemplo, un tornillo de 12 milímetros, por no ir tan lejos, en acero inoxidable. Entonces, primero que todo, el cliente necesita el tornillo, pero no tiene ni las medidas, digamos, de largo, qué tan largo va a ser la rosca. Entonces ahí se complica todo el tema de la cotización. Empezando por ahí. ¿Cómo se logra dar un precio? Pidiéndole la mayor cantidad de información al cliente, pues para uno ser lo más preciso en el precio. Es lo básico, porque mucha gente no tiene como, digamos que sonará feo, el conocimiento para levantar un plano, o de pronto necesitan algo muy rápido y dicen, no, pues llamo a Brian, que tiene el conocimiento y más o menos me para una idea de lo que se necesita. Ya. Entonces, básicamente se maneja de esa manera. Ok, perfecto. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Digamos, cuando usted ya tiene la información necesaria, ¿cómo formaliza ya ese proceso? Listo, ya tiene medidas, ya saben lo que van a hacer, qué le envía el cliente, qué más necesita, cómo se establece y se oficializa todo. No, ¿de qué manera se oficializa todo? Se manda un precio, se lanza una oferta por WhatsApp y ya el cliente ya nos dice a nosotros, venga, Brian, requiere de orden de compra y básicamente ya se hace el marco pues para la fabricación. Casi siempre yo trato de que la gente nos den anticipos. ¿Por qué se maneja el tema del anticipo? Porque es que muchas veces quedan proyectos ahí un mes, 15 días, y pues básicamente queda cierto capital de la empresa metido ahí. Claro. Hay mucha cliente que eso ya no le gusta. Y de lo que el sondeo que yo vengo haciendo ya casi un año, eso ha sido como algo contraproducente porque el cliente que quiere que uno costee todo está al final del proyecto. Y pues básicamente, digamos que una empresa grande lo puede hacer, pero y una empresa chiquita es muy berraco porque pues básicamente tú concentras todo el capital y si se lo concentra, ejemplo, que tengas un capital de, no sé, 100 millones y en un mes ese cliente te consume los 100 millones, pues queda sin cómo trabajarle a otras personas. Entonces hoy en día el tema del avance o el anticipo, bastante complicado. Muchos no quieren, simplemente lo quieren, no, hágame, pare de contar y ya. Cuando me entregue yo le pago. Claro, claro, tiene todo el sentido del mundo. Y pues
Siempre se busca que haya un orden y pues que la empresa no se afecte por estar como trabajando sin dinero en las manos también. Y digamos, Mm. cuando usted envía esa información en WhatsApp, ¿existe algún tipo de documento que envíe, algún contrato, alguna constancia de listo? Usted me envía este anticipo, en tantos días le voy a entregar su producto terminado, etcétera, o es más bien como algo, una conversación más bien informal, tal vez. Depende, si ejemplo que sea con una empresa ya o sea, respetada, bueno, digamos que una empresa como tal, que ya tenga mucha antigüedad o sea muy grande, ellos ya tienen sus parámetros de cómo manejar eso. Entonces ellos ya piden su cotización, uno se la envía al ingeniero, el ingeniero hace la retroalimentación con compras y compras ya le dice a uno que por favor genere la cotización, obviamente con los días de vencimiento o con la ventana de vencimiento. Nosotros básicamente mandamos una oferta a una semana, no la mandamos a un mes. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos otros clientes y el tema de que tengamos otros clientes es porque pueden haber servicios que entran a cola. Ejemplo, que Manuel me diga, venga, ahora ya necesito para mañana una pieza en inoxidable. Y entonces llegó Diego y me dijo, venga, Brian, yo necesito para mañana también una pieza. Entonces, obviamente ya hay cierta cola con respecto a lo que se está haciendo de la empresa. Ese es otro tema que para manejar en producción es bien dispendioso, porque obviamente todo se acumula porque llega el tiempo. Entonces, uno para darle cierto manejo, pues ahí le toca a uno madrugar un poquito, quedarse esta tarde o mirar cómo mete eso en producción y mete otras cositas y lo va haciendo. Retomando la pregunta, las empresas grandes ya tienen su ritmo de trabajo, entonces el ingeniero te llama a ti o te escribe y te dice, venga, Brian, necesito 12 platinas de X medida. Entonces uno hace lo que tiene que hacer de interno de la empresa, cotiza, si son piezas sencillas y simples, digamos que se pueden entregar de un día para otro. Si son piezas que ya complejas, que llevan soldadura, pulimiento, además mecanizado, arme y desarme, pues ya uno pide cierto tiempo porque obviamente son procesos que conllevan a lo mismo, ¿no? Conllevan a que tenga una persona para que la arme, tenga una persona para que lo solde, tenga una persona para que haga el mecanizado y tenga una persona para que haga el ensamble y revise que todo eso haya quedado en las mejores condiciones para poder entregar al cliente. Entonces, nos vamos de la siguiente manera. El cliente nos hace el pedido. Ya cuando nosotros hacemos la cotización, ellos nos mandan orden de compra, hasta que en la cotización casi siempre se pide el anticipo. Sí, el anticipo casi siempre se pide sobre el 70%. Muchas veces solamente giran del 50%, pues igual con el 50% se arranca. Y ya nosotros le damos un tiempo de entrega estimado sobre lo que se vaya a hacer, ya digamos una semana, 15 días. Eso ya depende mucho de las características del mecanizado, de las características como tal de lo que se vaya a hacer, de lo que se esté fabricando. Ok, sí, súper claro. Muchas gracias por explicarnos. Ya que menciona de que pues a veces tienen que trabajar, pues iniciar más temprano o acabar más tarde y así como priorizar algunas cosas. Creo que no tenemos claro si nos podría explicar con cuántos empleados cuenta la empresa ahorita y qué disponibilidad tienen como de apertura y de atención al público y también de producción interna a puerta cerrada. Que nos explica un poquito de esto, ya súper. Pues ahorita en este momento yo tengo un empleado que es el que me ayuda, digamos que en oficios varios, o el empleado solamente lo centro en producción. ¿Por qué? Porque básicamente en producción es una cosa que es repetitiva, donde yo cojo la fresa CNC o cojo el torno y simplemente se le meten 200, 300 piezas. Entonces ahí se mete esa persona para que simplemente esté pendiente de la producción. Ya el resto de temas, ya sí, eso es algo que se quiere este año implementar y es una tercera persona pues para que esté pendiente ya a nivel como con el que se llama un jefe de taller. Entonces que él ya se encargue realmente de todo el tema de fabricación, porque en este momento solamente estoy yo y otra persona más. Entonces ya uno queda como, suena feo, pero es como una realidad, el autoempleado. Entonces el que va, Claro, cotiza, lleva, trae, hace aquí la claro, gestión, claro. va y lleva. Entonces ahí es cuando coge y le toca uno meterle un poquito más de horas porque de alguna u otra manera tiene que compensar las horas que uno está por fuera.
Claro, listo, sí, sí tiene mucho sentido. Y bueno, ahora ya hablando un poco, ya hablamos como del antes, del durante y queremos entender un poco el después. Una vez ustedes entregan el producto, ya usted recibe el resto del pago. ¿Qué tipo de seguimientos realizan normalmente con con los clientes? ¿Tienen como algún manejo de Mm, inconformidades, un manejo de garantías? ¿Cómo manejan la relación con los clientes ya existentes? No, yo he tenido algo con los clientes que yo manejo y lo agradezco porque ahí Diego también es un socio ahí, por llamarlo así. Que los clientes cuando no están conformes con el trabajo puede que lo reciban, pero le están diciendo, vea, ahora ya a mí esta vaina no me gustó y lo quiero que lo mejore. Eso es algo que es el plus del cliente y yo se lo respeto y nunca, o sea, le peleo siempre y cuando yo vea que pues sí, pero el resto no. Esa retroalimentación es muy, muy directa con los clientes que tengo hoy en día. Ellos no se quedan con nada. Ok, listo, perfecto, muchas gracias. Diego, Sí, señor. Ahora estamos acá de nuevo con la parte de presencia digital. Ya nos había comentado ahorita pues que en una red social intentó implementar la participación de la empresa. Pero entonces acá retomando la pregunta, ¿cómo maneja actualmente la comunicación en medios digitales? Si lo hace, ¿y qué resultados ha tenido? No, actualmente no, eso lo dejé a un lado. ¿Por qué se dejó lo de redes digitales a un lado? Eso es algo que, eso es otro trabajo. Yo lo tomo así, eso es otro trabajo. Toca crear Sí, contenido, hay que estar grabando. Eh, vea, yo les voy a comentar así a grosso modo. Yo cuando estaba manejando TikTok, Facebook e Instagram, porque yo manejaba las tres redes, y si sí, ustedes quieren pueden buscar el perfil IBS Mecanizados. sí, Nosotros estamos nosotros en Instagram, en buscamos, Facebook hacemos y la tarea. estamos en TikTok. Eso es otro trabajo. O sea, eso es otro trabajo. El contenido en TikTok para el tema mecánica es bastante, no sé si llamarlo complejo, no sé si Sí, llamarlo así, la verdad no sé. Es más fácil, sonará feo, que vean muchachas que el contenido de redes sociales con respecto a la metalmecánica. Entonces ahí sí créanme que lo intenté, lo traté de implementar, pero no, la verdad lo dejé a un lado. Mientras lo hice, ¿qué rescato? Sí, llegaron clientes de otros continentes, no, sino de otras partes aquí a nivel regional, a nivel nacional, departamentos. Ujú. departamentos. Ahorita contamos con cuatro clientes. No son recurrentes, pero nos tienen en cuenta para proyectos, cosas que necesiten, accesorios. Y esos clientes fueron gracias a redes sociales. Yo saqué costos y la verdad, digamos que al día de hoy, de lo que yo lo hice en su tiempo, hasta ahorita estoy recogiendo el tema de dinero, porque eso ahí se invirtió, se le hizo marketing, se pagó en Facebook, se lanzaban esta oferta, se hicieron en su momento, que uno cogía ahí, ejemplo, cogía Niples y hacía digamos, un stock de Miples y eso lo cogía uno en redes sociales, lo subía en las historias y Sí, para poder llamar clientes. Y sí, digamos que eso se movió, pero no como realmente lo hubiéramos querido. como el, si no, de pronto no obtuvo el resultado esperado. Es que eso es otro trabajo, o Sí, sea, tú coges, ejemplo, ahorita con los Story Times, creo que se llama así, si me equivoco me corrigen. Las Story Times son bonitas, pero el trabajo que lleva de trasfondo siempre hay que dedicarle el tiempo. La mm, otra, yo como metalmecánico, yo toda la parte de ingeniería de lo que yo hago lo manejo, pero ya colocarme a editar videos, a coger un sonido, que una cosa, que las luces, eso es un complemento que eso realmente lo puede hacer uno solo, pero sí necesita cierta asesoría para que el tema monetario, lo que se va a invertir, pues por lo menos sea redituable y no quede como que ahí en el aire X persona montó tal cosa. Entonces ok, sí hay que tener diría que información o aprendizaje, pues para que sea eso más, sea una flecha, sea un acierto
más no lo coja uno como que, qué pereza, esa vaina no funcionó. Sí, señor. Gracias. Acá otra pregunta es, dentro de la competencia que usted conoce, que hacen lo mismo que hace usted, ¿en qué cree que se diferencia IBS frente a la competencia? ¿Cuál es ese diferenciador? Pues marcar un diferenciador hoy en día es bastante O sea, su plus, su peculiar. diferencia. Es bastante peculiar porque por lo menos yo me considero que en la metalmecánica yo presto un servicio relativamente por encima de la media, o sea, es costoso. O sea, yo sí no le voy a decir que es que yo soy un servicio costoso, digamos que no soy lo más premium, pero sí estoy asequible ante ante los requerimientos que necesiten cubrir en ciertos servicios. Entonces, ahí por ese lado digamos que para competir es bastante delicado. Si yo bajo mis precios sobre lo que hago, yo creo que tendría trabajo todos los días y huepucha y moliendo como un hijo de pucha. Pero vuelvo y le digo, el tema es que uno vende tiempo. Ujú. Entonces, o una de dos, se mete uno a hacer una frecuencia de producción, automatiza esa producción y baja precios, porque usted sabe que hoy en día busca eso el precio. Fulanito, ¿cuánto me cobra usted? 100 pesos. Fulanito, ¿cuánto me cobra? 50. Ah, no, papi, hágame usted eso, todo bien. Y ya Ujú. uno ya después llegan a uno, venga, Brian, ¿qué pasó, weón? No, mandé a hacer tal cosa en tal lado, ¿cuánto me cobra? Yo no le digo, no, pues, marica, ¿qué hay que hacer? No hay que arreglarlo, le cobro 150. Uy, Ujú. pero Brian, ¿cómo me va a cobrar 150? Si ya es la mitad del trabajo, marica, pues toca volver a hacerlo. Ya hay que. Entonces, digamos que ese plus diferenciador es algo que sí me gustaría evaluarlo y si ustedes me dan me ofrecen esa o me permite o se permite el proyecto para hacer eso, sería muy bueno. Tener como para evaluar, venga, ahora ya en tal cosa, cuéntenos a ver cómo. Y ese sí es algo que se debería trabajar, porque realmente no le he botado tanta tiza, porque como que el tiempo no se da para eso. Ok. Listo, Brian, muchas gracias. Listo, perfecto. Ya ahora sí, la última pregunta para dejarlo ir, Brian. De verdad, súper valioso todo lo que nos ha compartido y estamos aprendiendo un montón y generando un montón de ideas de cómo podríamos intentar beneficiar su empresa. Esta pregunta es un poco más inclinada al futuro y es, si usted pudiera mejorar un solo aspecto de su negocio en los próximos 12 meses, ¿cuál sería y qué siente que se le está impidiendo hoy hacer eso posible? Yo que implementaría el tema de las ventas. Yo siempre he escuchado y de hecho mi mamá es una vendedora y la gente que me rodea son muy vendedores. Dicen que una empresa, el éxito es vender, vender. Si usted no vende, no hay crecimiento, no hay para dónde usted expandirse porque no habrá flujo de caja o simplemente no, no va a responder a ningún tipo de mercado. Entonces, vender, ¿qué me impide el tema de las ventas? Vuelve a lo mismo, yo hago cosas, sí lo pueden hacer otros, porque igualmente, pues eso uno no es indispensable para nadie teniendo en cuenta eso. A lo que yo voy es que hay que coger un producto, porque una empresa puede hacer mucho en el área de la metalmecánica. Entonces, digamos que ahorita se está abarcando muchas cosas y eso ha impedido que se centre en una sola. Entonces, básicamente sería por ese camino. ¿Cómo veo a IBS en 12 meses? Gracias a Dios, ahorita tenemos bastante que hacer, pero con la ayuda de ustedes, hacer el marketing, una cosa bien alineada y que sea muy funcional, diga, que les sirva a ustedes también como un ejemplo de negocio hacia otra empresa, de que digan, venga, vea, hicimos un lineamiento de marketing para IBS, es una empresa de metalmecánica, que es un rubro que hoy en día está muy competitivo, muy competido, demasiado competido, porque ustedes saben que las importaciones chinas siempre han golpeado bastante fuerte el tema de la producción industrial. Eso no es un secreto para nadie. Entonces, yo veo eso, o sea, un marketing enfocado a un producto, que imagino que con el tiempo ustedes nos dirán, venga, Brian, ¿qué es lo que usted más vende o qué servicios que usted ve de manera más lucrativa que podamos enfocarnos a esa área? Yo veo que Mauricio quiere decir algo. Entonces, básicamente eso,
Yo leí la cabida del proyecto porque el marketing a mí me parece muy importante. Un marketing es la razón de ser de muchos negocios, de demasiados negocios. Porque el marketing o te impulsa o te hunde, pero básicamente un marketing bien hecho, responsable, con las preguntas bien relacionadas con el negocio, sale adelante. Claro, claro, completamente, sí. Tiene todo el sentido del mundo y pues nos alegra escuchar que está alineado y que reconoce la importancia de lo que podría ser un buen ejercicio de marketing, porque lo que usted está diciendo, muchas veces hay muy buenos productos, muy buenos precios, pero sin estrategias que comuniquen eso a más gente, a más clientes, entiendan usted qué hace, la gente sienta la calidad del servicio, haya una fuerza de ventas, una estrategia de gente trayendo más clientes, más potencial, pues ahí es donde empezaríamos a seguir moviendo la rueda, pues obviamente subir ventas, volver la empresa un poco más rentable y seguirla prolongando por muchísimo más tiempo. Entonces, pues chévere que estemos alineados. Ya no le robamos más tiempo, de verdad, muchas gracias por todas las preguntas que nos ayudó a contestar. En cuanto a siguientes pasos, nosotros vamos a tomar toda esta información que usted nos acaba de regalar y seguir elaborando la parte del diagnóstico para llegar con un plan concreto de cómo le podemos plantear apuntar a todas esas debilidades o áreas de mejora en las que la empresa puede pues apuntar y seguir trabajando. Digamos que nosotros, para que sea como conocedor de lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy, hemos hecho como una investigación con la información que Diego nos ha dado, con información pública y estamos haciendo diagnósticos iniciales. La idea no es que pero para que entienda que también estamos como un poco comprometidos y sabemos la importancia de su negocio. Entonces, hemos estado entendiendo la empresa, el producto, la tendencia de mercado en la que se encuentra, el ciclo de vida de la Bueno, empresa, muchas cosas así. Y ya, Manuel, perdón que lo sí, interrumpa. Eh, Usted en este momento, ya con el preámbulo que se le dio, ¿qué tipo de cliente usted en este momento, digamos, apuntaría? Hacia dónde apuntaría usted el marketing? pues digamos que según la propuesta de valor y el tipo de producto que usted ofrece, obviamente es un modelo de negocio B2B, no le venderíamos como a consumidores finales, sino obviamente a clientes que se dediquen a procesos industriales y que tengan la necesidad Industriales. de la Están bien, especialización y la calidad que va usted bien, ofrece, más el dinero. va bien, va bien. Sí, porque es que, ¿qué sucede? Si se enfoca en temas, o sea, yo no quiero manejar volumen. ¿Por qué? Porque el problema de son muy egoístas, No, no le yo escuchamos prefiero, bien, perdón, se le alejó el micrófono. aló, El Ya, micrófono voy. está. Ahí ya me escucha listo. mejor. Ah, ya. Sí, O sea, la idea es no manejar volumen. Es que el volumen para manejarlo es bonito, pero teniendo automatización y usted teniendo clientes, para ponerlo, no ponerlo muy lejos, que tenga usted un alcance en Venezuela, que ahorita eso de estar, tiene que coger una acogida muy bacana por el tema de lo que está pasando con Estados Unidos. Ejemplo, Venezuela, coger en el tema de Ecuador, o sea, coger países extranjeros para usted mover volumen. ¿Por qué? Porque es que el volumen en el tema de las empresas es peso a peso. O sea, suena feo, pero esa es la verdad. Usted vende 10.000 piezas para ganarse, ejemplo, 1.000.000 de pesos. Entonces, para producir ese 1.000.000 de pesos hay que tener gente como un berraco para usted poder mover eso. O simplemente tener una línea de automatización muy, muy amplia, o muy amplia, no, muy bien montada, muy bien pensada y diseñada. Porque si no, esa vaina se lo comió usted y peor ahorita con todo esto que está pasando con las subidas del salario. Entonces, el salario no tiene la culpa, para nada. El salario simplemente coge al industrial y lo pone a pensar. Contrato a alguien que sepa, le pago un poquito más y me quedo con ese. O contrato a alguien para enseñarle y pagarle X cantidad de plata, o le pago un tecnólogo que el hombre ya me sabe manejar X cantidad de herramientas y sé que lo va a hacer bien. Ahora, ¿cómo es que me dice Emanuel? El 2B2B, o sea, eso es como uno a uno, sí, algo así lo entiendo yo. el B2B es de negocio a negocio. Usted no le vende a Eso, clientes pequeños, sino de empresa a empresa. empresa. Ese empresa a empresa, Diego lo debe tener muy claro.
demasiado claro. Ese de empresa a empresa es muy chévere. ¿Qué es lo importante ahí? El músculo financiero. ¿Por qué? Porque usted, si no tiene el músculo financiero, no todo el mundo le fía. Y muchas cosas las tiene que pagar de contado. ¿Qué es lo bacano de la empresa a empresa? Que básicamente desde que usted sea bueno, desde que usted se pase las huevonadas, desde que usted se pase las cosas, tiene cliente para rato. De por vida no, porque para de por vida es muy berraco, pero tiene cliente usted para un buen rato. O sea, usted ahí va a estar, va a estar, va a estar, va a estar. Y cuando se da cuenta, tiene un rulo bastante fuerte, bastante sólido y con buen eje de inversión y un buen eje de, ¿cómo se llama esto? Un grupo de ingenieros, llamémoslo así, que le va a sostener ese tipo de proyectos. Los proyectos son bonitos, son largos, pero son muy lucrativos. Pero hay que tener un buen grupo de empleados, sonará feo, pero lo voy a llamar así, de empleados para manejarlos. Entonces, para darle como un rol al tema y pues ya que su merced y lo van a hacer y están interesados en el tema, sería manejarlo así, de empresa a empresa. ¿Qué herramientas se necesitan? Desconozco de pronto varias, pero para eso es el marketing, para uno coger y mirar cómo tiene que llegar uno al cliente, qué hay que hacer, qué tipo de brochure se tiene que hacer para llegar a ese tipo de enfoques. Yo eso no lo conozco, porque realmente yo en ese tema no he tenido como el tiempo de meterme. Sé que es muy importante, pero no he tenido el tema la misma empresa lo absorbe a uno. Entonces uno como que ese tema no lo maneja. Entonces ese de empresa a empresa me parece súper importante y es algo que me gusta, que lo hayan entendido, que ese es como el plus de lo que van a hacer ustedes. O sea, ahí vamos bien, vamos alineados. Listo, perfecto, súper. Chévere, chévere. Y pues sí, la idea es sacar esto adelante, ayudarle, que usted nos ayude también y pues darle Mm, un poquitico más de fuerza a esta bueno, actividad tan chévere que usted está haciendo. Y bueno, no, listo, entonces nos vamos a nos extender 20 mantenemos. minuticos más. Hablen a ver qué quieren saber, que después conmigo las reuniones son como complejas a ratos. Listo. Pues no sé A si ver, ustedes, evalúen. Diego, Andrés, tengan una pregunta, algo que quieran aclarar para que Brian nos Yo, pueda vi- yo, comentar. yo, yo vi a Andrés con ganas de preguntar, pero no sé. Yo lo vi con muchas ganas de lanzar preguntas. Estaba que mordía la lengua el muchacho ahí, le salían letreros. No, no, de momento pues tengo todo ya muy claro. Digamos, aún no tengo como una pregunta así adicional, más las que habíamos ya planteado. Ah, bueno. Aprovechen, por favor, porque si no después nos colgamos. Por mi lado, sí tengo una pregunta en cuanto a la manera en la que usted fija precios y establece como un portafolio. Digamos que ya sabemos que cada empresa puede tener sus necesidades, pueden ser materiales diferentes, puede durar una pieza en elaboración más tiempo, etcétera. Pero usted tiene alguna manera estandarizada en la que, listo, de esto a esto cobro esta cantidad de dinero, de esto a esto, a este volumen se cobra esto. O eso usted lo va determinando cliente por cliente. Eh, ¿Cómo funciona eso? Eso realmente eso ya está más que determinado, porque con los clientes que yo manejo, casi todos ya han cotizado en 5 o 6 partes. O sea, eso básicamente uno ahí no, digamos que sí tiene un poco de margen, pero no mucho. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto así como tan abiertamente? Yo hay muchas veces, digamos, el cliente que es recurrente, que siempre me cotiza, ese cliente yo muchas veces le pregunto a cómo le están haciendo. Muchas veces pasa eso. Ejemplo, que me llegue Manuel Brayita y usted sea un cotizador recurrente, que me manda a hacer una vez al mes, pero porque le bajo el precio. Entonces yo le pregunto, venga, Emanuela, ¿cómo le están haciendo eso? Y yo le digo si se puede o no se puede. Entonces, ejemplo, Emanuel me dice, no, me lo están haciendo a 50.000 pesos y mi precio base está en 70. Entonces, digamos que ya uno más o menos sabe qué tiempo, si básicamente uno dice, no, yo paso, aunque lo hagan allá, eso no hay problema. Cuando es el cliente así que cotiza por todo, uno lo maneja así. Cuando es el cliente frecuente, que uno ya sabe más o menos qué precios se manejan, pues el criterio ya básicamente está dado porque uno ya viene manejando esos precios con ese cliente. Ejemplo, no, que necesito un empaque para X o Y cosa.
Entonces uno ya sabe que ese empaque básicamente, digamos que esté en 200.000 pesos. Entonces uno le dice, venga, vale 200. Entonces ya el cliente lo puede a uno por el tiempo de entrega, pero lo necesito para mañana. Entonces ahí ya le voltean a uno como fabricante el tema. Listo, yo te pago el precio, pero lo necesito con urgencia. Es muy pocas las veces que a su merced le dan cierto tiempo y le dan el precio. O te dan una o te dan el otro, pero los dos, eso es, yo creo que eso se volvió regla de oro por X o Y motivo, entonces eso casi no se maneja así. El mercado ya viene fijando precios. La dinámica del mercado ya viene fijando precios. ¿Por qué te lo digo? Vea, yo cuando arranqué hace 18 años en la metalmecánica, un cordón de soldadura de una pulgada valía 120.000 pesos. De una pulgada. Solo el cordoncito, sin pulir, sin nada. Hoy en día estamos que a 50, máximo 60.000 pesos y ya pulido. Entonces el mercado ya ha fijado, ya ha determinado ciertos precios. Cuando es importaciones o su merced está fusilando productos, eso es más berraco todavía. Te mandan a hacer 10, pero ya cuando te dicen necesito 100, ya eso ya el precio, ya usted olvídese que lo va a cobrar lo mismo, ya eso ya se va por el piso. Entonces, por eso a mí me gusta el empresa, porque uno ya sabe que en un proyecto uno tampoco se va a hacer el desmesurado en precios, pues ¿por qué no? Porque si no, también ellos buscan cómo, ¿no? O sea, eso es apenas obvio. Entonces, el de empresa a empresa es muy bonito porque digamos que el intermediario, cuando es directamente, usted se puede ganar lo del intermediario y puede pagarle mejor a sus empleados, o puede dar un plus más bacano con el servicio hacia la empresa. Ejemplo, yo te vendo algo a Emanuel, pero está con tercero y por X o Y motivo llega a su merced a IBS directamente, PIN, y me dice, Brian, necesito que usted me haga unos mantenimientos a unas llenadoras. Y por ahí que yo motivo me dice amigo del vendedor y le digo, venga, marica, ¿cómo le están cotizando X estos vainas así? Y el man me dice, no, me están cobrando 1.000.000 llenadora. Y yo, ¿y cuál es el problema? No, que nos toca el transporte ir y traer. Entonces yo le digo, venga, hagamos una cosa, vea, yo le voy a dar el mismo 1.000.000, como no hay intermediarios, y yo se lo llevo y se lo traigo. Y a mí todavía me siguen dando los costos porque el intermediario está llevando los transportes. Claro. Entonces yo le doy el plus. ¿Y la empresa qué hace? Crear el gancho para ese cliente. Entonces el cliente me dice, no, venga, ahora ya necesitamos una tornillería, necesitamos cierta cosa. Entonces a uno ya le dice al cliente, no, hagamos una cosa, vea, cómprame 1.000.000 de pesos y dejemos de aquí al viernes, y el viernes le lleva toda la mercancía siempre y cuando no sea urgente. Entonces eso ya se vuelve un plus para la empresa, se quita el intermediario y usted entonces ya puede dar ese servicio de envía y de llevar, por si de pronto hay una máquina que recoger para hacer el mantenimiento. Bueno, y una vez la recogen y la traen. Entonces se vuelve mucho más eficiente tanto para ellos como para uno. Claro, clarísimo. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Claro. Y una preguntita, pues yo sé que usted normalmente no entrega de una pieza o de a dos, maneja pues dependiendo del tipo de servicio, pero si usted tuviera que decir cuál es su producto o su proyecto o cualquier actividad comercial más rentable, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Buena pregunta. Mira que el tema de la venta de materiales es muy rentable, demasiado rentable. ¿Cuál es el tema de la venta de materias primas? Hay que tener un buen músculo financiero, porque ese es muy poco la empresa que usted le da crédito para, de ejemplo, que usted necesite un metro de eje. Y entonces ese metro de eje, pongámoslo exorbitado, vale 2 millones de pesos. Muy poca gente te dice, bueno, lleves y después miramos cómo paramos. Pero vender materiales es bastante rentable. ¿Por qué digo que es bastante rentable? Puede ser que usted se gane un 10, pero ¿qué tiene que hacer? Coger, comprarlo, llevarlo y ponerlo. No tiene que procesarlo, no tiene que hacerle absolutamente nada, solamente recoger. Ese es el mal llamado pasamanos, eso es muy rentable. Yo tengo una empresa a la que nosotros le suministramos materiales, férulas, materiales, accesorios, y básicamente nosotros entramos con ellos y el plus fue llevarles, porque nadie le llevaba.
porque nadie les llevaba, porque les cobraban el acarreo. Entonces yo qué hice, bueno, ahí me hablé con el de compra, y bueno, hice unas cositas ahí y me averigüé. Entonces yo le dije al dueño de esa empresa, le dije, yo le sostengo los precios y se los llevo y paré de contar. Y así fue que me gané ese cliente. Ahí me pide semanalmente cositas, pero es muy habitual porque básicamente lo que te digo, usted va a compra y despacha. Ya eso es todo. Entonces, básicamente usted empleado no necesita para nada ahí, en ese pasamano no necesita usted empleados. Mientras que en la segunda actividad a la que nos dedicamos, ahí sí ya se necesita gente que tenga la experiencia en el mecanizado, la experiencia en la soldadura. O sea, uno tiene que tener muchos más aliados para poder tener un producto elaborado de una buena calidad y que pues sea bien pago. Entonces, básicamente la venta de materiales se gana poquito, pero si usted tiene muchos clientes, básicamente hay una plata sin tener que hacer una inversión, digamos, en bodegaje, tener que pagar arriendos o empleados o gastos fijos, que usted se los puede perfectamente mandar al piso. ¿Qué sucede? Que hay empresas que son muy grandes y obviamente ese nicho ya lo tienen copado, entonces allá usted meterse ahí ya tiene que dar unas buenas batallas de boxeo para poder lograrlo. Entonces, básicamente es bueno. Ya hablando en el área que nosotros nos especializamos o en el área que ahorita hoy en día nos ocupamos, sí es el tema ya de fabricación. Ese es un tema ya que donde usted cotice mal, la va a pasar mal. Sí, donde usted cotice mal, la va a pasar mal. Entonces, eso es un que le solté la risa a todos, porque es muy cierto, usted cotiza mal y la va a pasar mal. Entonces, eso es un tema más, requiere experiencia y muchas veces se pierde para poder usted poder hacerse a un negocio o poderse simplemente a que el cliente lo tenga en cuenta. ¿Y por cuánto tiempo? No se sabe. Entonces, a donde se requiere gente especializada o que tenga cierto conocimiento, wow, eso es bastante crítico porque hoy en día hacer equipos de trabajo, está difícil. O sea, usted coger un qué y enseñarle a alguien, básicamente a veces aprenden y se van. Entonces ni siquiera se quedan con la empresa. La segunda actividad más lucrativa para la empresa no es nada de volumen, no es nada de volumen. Estamos hablando de fabricaciones especiales. Todo lo que tiene que ver con, ejemplo, que necesitan sellos para X válvula o necesitan implementar un equipo en cierta empresa. Algo que no hagan los demás con cierta velocidad, ahí es a donde entramos nosotros para poder cumplir con los requerimientos hacia el cliente. Esa es la segunda, ahí es donde nos enfocamos básicamente. Si ustedes miraron lo de TikTok, yo en una época intenté, no, de TikTok en Instagram, yo alguna vez intenté y aún lo manejo, pero muy poco, el tema de vender herramientas, insertos, por ahí deben haber fotos de eso. Eso lo intenté y hasta que cogió ya el Express por allá y ahí fue el negocio al piso. Porque ya la gente lo está empezando a traer ellos mismos. Entonces ya nos volvimos importadores nosotros los metalmecánicos con respecto a nuestras herramientas. Y así hay muchas cosas que hoy en día en el mercado se ha ido mermando y bastante. Entendido, sí. Yo creo que ya la última pregunta para cerrar, para que siga ahí dándose su vuelta por Home Center. Eh, Normalmente, ¿usted tiene alguna manera de organizar su catálogo? ¿Cómo le explica a la gente lo que hace? ¿O siempre se da en la conversación? Como vea, yo hago A, B, C, esto es lo que manejo, Ah, esto es lo que he hecho. ¿Hay alguna documentación de eso? ¿Hay algún proceso relacionado con eso? preguntémosle a un cliente IDS, Diego, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo llegó su merced a mi empresa? Aquí tenemos de una vez, no sé si sea bueno hacer esto así, pero hay una persona que llegó voz a voz y de hecho él ha hecho marketing con la empresa. ¿De qué manera? Regando el voz a voz. Que nos dé nos dé su punto de vista con respecto a lo que se ha hecho. Documentación de eso no manejo. Eso básicamente se
se ha ido por voz a voz. ¿Por qué? Porque son temas muy específicos. Yo quiero escuchar a ver qué opina de eso, Diego. Sí, pues básicamente el modelo pues la forma en que llegué ahí a conocer el negocio del ingeniero Brian fue por voz a voz, por recomendación, que pues en esa época un cliente, pues yo soy asesor comercial, pero especializado como en esta parte de ingeniería y habían ciertas piezas especiales que necesitaba pues cotizar y una persona del medio pues me recomendó el contacto del ingeniero Brian y fue ahí pues como conocí el negocio de él, la idea de negocio, por el voz a voz. Voz a voz. Es que eso ahí, en redes sociales, la verdad no sé cómo berraco poder llegar a ese tema y a ese tema no sé cómo, o sea, debe haber una manera de cómo poder llegar y que se expanda eso. Yo digo que el tema es el tiempo, cómo los algoritmos apoyan la plataforma, perdón, ay, qué pena, apoyan la plataforma o simplemente buscan la manera de que eso sea rentable también para ellos. ¿Aló? Claro, sí, Entonces Sí. ahí sí no sé cómo sea la vuelta. Ay, fue pucha. Pues así es en lo que hemos conocido en marketing, en mercadeo, por redes sociales se tiene que, pues es el tema del algoritmo para que sea un poco más exitoso, pues se debe pagar, pero también las plataformas ahora permiten como segmentar. Hay que conocer bastante el tema, pero permiten ingresar a la plataforma, pedir a qué personas o a qué tipo de cliente es el que debe llegar el mensaje, porque pues usted le paga a la red social para, no sé, 50.000 impresiones, 50.000 vistas, pero pues si le sale no sé, a un niño, pues allá perdió una. A una persona que esté fuera del mercado de lo que hacemos, pues ahí se van perdiendo como estos leads que paga uno. Entonces ya lo que se debe hacer es dirigir bien el público, organizar el público y irlo midiendo. Por ejemplo, el tema de Meta que es Facebook, Instagram, tiene una aplicación pues para usted ir viendo las métricas que va haciendo la campaña, porque en sí cuando usted se lanza en redes sociales es una campaña como tal. Usted va analizando su campaña, quién le ve la publicidad, quién le ve su, sus publicaciones Ahí, y ahí va tomando decisiones, ahí va ajustando qué hacer en el camino. pues la verdad yo cuando hice ese tema, ¿aló? ¿Me escuchan? sí. Sí, señor, sí. Ok. Sí, que aquí metí el dedo y no sé qué hice y no los veo. Entonces ese tema yo lo hice y digamos que tuvo una buena, es que ¿qué sucede? Que uno mide todo en cómo le entra. ¿Sí? Ejemplo, invirtió 1 millón de pesos en eso, en Meta, y usted realmente no recogió nada, pues uno dice, esa vaina no sirve, ¿no? Entonces, yo hice esa tarea y sí tenía buen alcance, porque básicamente el filtro, como ya se venía trabajando, yo trabajé con eso como póngale 1 año, y lo fui moviendo hasta que pues lo dejé quieto porque pues no leí como la retroactividad al tema. El retorno. Sí, el retorno, entonces como que dije, ay, no, eso no, digamos que con estudio, eso es lo que ustedes me van a colaborar, mejor dicho, a ver cómo es la vuelta y créanme que ahí eso va a ser una métrica para otras empresas, porque es berraco coger y lograr ese tipo, que el algoritmo copie lo que uno quiere, pues para que sea rehabituable el tema. Entonces, Claro que básicamente sí. es eso. Sí, sí, sí. Digamos que estrategias muchas, que funcionen pocas y depende de la industria también. Hay que saber escoger. Muchas veces la respuesta no es un TikTok, muchas veces la respuesta es un marketplace de Facebook, muchas veces la respuesta es una página web especializada con un portafolio estructurado, con un buen diseño, donde solo ejecutivos, gerentes de ventas, compradores se metan y saquemos a la otra gente que está mirando solo música en TikTok. Entonces, va a ser nuestro trabajo también, ayudar a diagnosticar y ver qué le puede servir. Y pues nuevamente agradecerle mucho, mucho por el tiempo, Brian. Nosotros vamos a discutir Con gusto. internamente, ya también con la asesoría del profesor. Vamos a ver qué sigue, ya después con ideas y propuestas mucho más concretas. Pues todo lo que nos dijo fue supremamente valioso. De verdad que pues estamos emocionados de poderle ayudar
pues este proceso sea completamente productivo y nutritivo para ambas partes. Vale, pues yo Listo, creo que Brian. ya damos a concluida la reunión del día de hoy. Ya estuvo bueno. Listo. Estuvo buena, estuvo buena. Sí, Listo, estuvo muchísimas bacana. gracias. Bueno, muchas gracias a Muchas todos también gracias, por don el Brian, por tiempo. el tiempo. Listo. También a usted por todo, por la oportunidad. De pronto, si cualquier cosa, no, pues trataremos de no molestarlo, pero si de pronto se llega a alguna otra reunión, pues le avisamos con tiempo para que nos colabore por ahí media horita, así como lo hicimos hoy. Y Ok. muchas gracias por su tiempo, por su ayuda. Bueno, ingenieros, feliz noche, que descansen. Estamos charlando Listo. entonces. Quedo atento a lo que Listo. necesiten. Bueno, Bueno, muy Bueno, pues, sí, bien. feliz señor, tarde. gracias. Gracias, Brian, gracias, hasta luego. Bueno, chao. Bueno, hasta luego. ¿Ya? ¿Le sirvió el celular o no? Uf. Deja de Entonces, grabar. chicos.